Él no bailaba con nadie. Ella solo estaba allí para observar. Pero esa noche, el duque más temido y frío del reino cruzó el salón en silencio, miró a una florista humilde a los ojos y le pidió un baile. Lo que comenzó como un gesto imposible se convirtió en el inicio de un amor que desafió todas las reglas. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Y prepárate, porque esta es una historia que podría haber terminado en silencio, pero decidió florecer. El aroma a jazmín llenaba la pequeña floristería ubicada en la esquina de la calle del Sol. Isabel movía con cuidado las flores recién llegadas, ordenándolas por color, como si cada pétalo fuera un tesoro. Vestía con sencillez, un delantal manchado de tierra, el cabello recogido en una trenza apretada y los dedos siempre marcados por espinas que ya no dolían. No era una joven que llamara la atención, pero tenía una belleza serena, como la de los campos al amanecer, discreta, pero imposible de olvidar si se la miraba 2 veces. «Isabel, cariño, no olvides las entregas de esta tarde», dijo tía Dolores desde la trastienda, limpiando un jarrón antiguo. «Una para la condesa de Merlane y otra para la marquesa de Ebrard. Sí, tía, las llevaré antes de que caiga la noche». Isabel tomó las 2 cajas de madera con flores frescas, las envolvió en tela blanca y salió caminando por las calles adoquinadas del pueblo. Conocía cada esquina, cada rostro. Muchos la saludaban con cortesía, pero pocos sabían realmente quién era. Para la mayoría no era más que la muchacha de las flores. Al pasar frente al cartel del Palacio Real, vio algo que la detuvo en seco. Un anuncio pintado a mano, con letras doradas que relucían bajo el sol. Baile de invierno real, celebración anual en honor a su majestad, asistencia solo con invitación, entrada estrictamente vestida, 21 de marzo, Salón de los Espejos. Isabel tragó saliva. Cada año escuchaba sobre aquel baile. Las familias más poderosas del reino se reunían para bailar, hacer alianzas y enamorarse. Era el escenario de cuentos imposibles. Ella nunca había estado en un salón de baile, y mucho menos en un evento real. Siguió caminando, fingiendo indiferencia, pero en su pecho algo se encendió. La condesa de Merlén vivía en una mansión, rodeada por glicinas y ventanales infinitos. Isabel llamó a la puerta trasera, como siempre. Una doncella joven le abrió con prisa. «¿Eres la señorita de Albién?» «No, soy Isabel, la florista. Traigo el encargo de la condesa». «Oh». La doncella frunció el ceño, confundida. «Creí que eras la invitada que venía del norte. Tienen un parecido asombroso. Espera un momento». Antes de que Isabel pudiera responder, la joven entró corriendo y volvió con un sobre sellado en cera roja. «Aquí está tu invitación. La condesa te espera en el salón el día del baile». «Perdón, pero yo no...» «Vamos, no llegues tarde. La condesa odia la impuntualidad». La puerta se cerró. Isabel quedó de pie con el sobre en las manos. Era grueso, elegante, pesado. En la parte frontal, su nombre, o mejor dicho, el nombre de otra, señorita Albién de Roquefort. Corrió de regreso a la tienda. Tía Dolores la miró con el ceño fruncido cuando leyó el sobre. «¿Te confundieron con una noble?» «Fue un error, pero si nadie lo nota...» «Isabel», suspiró la tía mirándola como si de pronto viera algo que siempre estuvo ahí. «Si vas, solo mira. No hables, no bailes, no sueñes. Mira y regresa». Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta contemplando su reflejo en un espejo rajado. El sobre seguía en su mesa, abierto, brillando como un fuego prohibido, y por primera vez en su vida decidió hacer algo que nunca se habría atrevido a soñar. Iba a ir al baile.
No como florista, sino como una sombra entre luces. El vestido estaba guardado en una caja forrada de terciopelo debajo de una cama que ya crujía con los años. Isabel lo había visto solo una vez, cuando la señora Amalia, antigua costurera del palacio, lo sacó para recordar los tiempos en que vestía a damas que hoy ya no existían. «Era de mi hija», le había dicho entonces. Ella soñaba con bailes, pero el destino la llevó por otro camino. Isabel llegó al hogar de la señora Amalia al atardecer, con el sobre del baile apretado contra el pecho. «¿Puedo pedirte un favor que no tengo cómo pagar?». La anciana la miró en silencio, y sin preguntar nada, abrió la caja. El vestido era de un azul claro, como el cielo antes de la tormenta. Tenía bordes de plata, perlas en el corpiño y mangas largas con transparencias delicadas. Estaba gastado, pero aún deslumbrante. Isabel lo sostuvo entre las manos como si fuera de cristal. «Te queda perfecto», dijo Amalia, después de ajustarlo con precisión. «Eres más alta que ella, pero tus hombros son iguales». Isabel se miró en el espejo. No se reconoció. El cabello, que siempre llevaba recogido, caía suelto en ondas suaves. Sus mejillas estaban sonrojadas, y sus ojos, que solían evitar miradas, ahora brillaban como si guardaran secretos. Amalia le prestó unos guantes de encaje, un par de zapatos bajos y un pequeño broche con forma de lirio. «Recuerda, niña, el vestido no hace a la dama. Tu forma de entrar al salón lo hará». La noche del baile, el cielo estaba limpio y el aire olía a menta fresca. Isabel subió al carruaje con las demás invitadas, fingiendo seguridad, aunque sus manos temblaban dentro de los guantes. El carruaje se detuvo frente al Palacio Real. Las puertas doradas se abrieron. Músicos tocaban violines desde un balcón. Los guardias inclinaban la cabeza, las antorchas iluminaban las paredes como si fueran de oro líquido. Isabel descendió del carruaje y sintió cómo el suelo parecía más firme bajo sus pies. Pasó por el gran arco de entrada y cruzó el salón de los espejos. Cientos de candelabros colgaban del techo como estrellas congeladas. Damas con vestidos color marfil, celeste, granate, y caballeros con capas bordadas en hilo de oro se movían con gracia y orgullo. Nadie la reconocía, y eso la tranquilizaba. Se ubicó en un rincón, cerca de una columna como prometido. Solo miraría, solo admiraría, pero el destino no la había llevado allí para mirar. El murmullo del salón cambió de tono. Las cabezas comenzaron a girar. La música bajó de volumen. «Es él», susurraron algunas damas. Llegó el duque. Isabel se tensó. El duque de Avonlea cruzó las puertas con paso firme, alto, elegante, con una capa oscura que rozaba el suelo y un rostro imposible de leer. Algunos lo saludaban con reverencia, otros apartaban la mirada. Nadie se atrevía a acercarse. Era joven, pero su reputación pesaba como siglos. Nunca bailaba, nunca reía, nunca hablaba más de lo necesario. Había perdido a su padre en un duelo político y desde entonces se volvió frío como el mármol, y sin embargo sus ojos escanearon la sala como si buscaran algo, hasta que la vieron Isabel. Ella intentó desviar la mirada, pero ya era tarde. Él se acercó. Cada paso suyo hacía que el salón se callara un poco más. Algunos susurraban: «¿Quién es ella? ¿Por qué va hacia ella? ¿Se conocen?». El duque se detuvo frente a Isabel y con voz profunda dijo: «¿Bailaría conmigo?». Ella sintió que el corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Nadie se movía, nadie respiraba. «Claro», respondió ella apenas audible, y extendió su mano. Cuando comenzó la música, todo pareció flotar. Los pies de Isabel se movían por instinto, guiados por él. El duque no la miraba,
directamente, pero tampoco apartaba los ojos. «No la había visto antes», murmuró. «Soy...» «De lejos», respondió ella con una mentira piadosa. «Lo imaginé. Aquí las flores no caminan con tanta gracia». Isabel sonrió por primera vez, pero no dijo nada más. No quería romper el hechizo. Al terminar la pieza, él soltó su mano, inclinó levemente la cabeza y se alejó sin una palabra más. Y en ese instante, Isabel supo que algo que no comprendía acababa de comenzar. Sabel permaneció inmóvil junto a la columna, aún con el calor de la mano del duque en la suya. Sus mejillas ardían, pero no por vergüenza, sino por algo que no lograba nombrar. ¿Asombro? ¿Miedo? ¿Ilusión? La música continuó. Nuevas parejas ocuparon la pista, pero nadie bailaba con tanta precisión ni intensidad como ellos lo habían hecho, y todos lo sabían. El eco de aquella danza creció como una corriente subterránea entre los invitados. «¿Quién es esa muchacha? ¿Lo viste? El duque no bailaba desde hace años. Debe ser alguien importante. O muy peligrosa». Isabel escuchaba los murmullos a su alrededor como si vinieran desde muy lejos. Su corazón latía tan fuerte que le costaba pensar. Sabía que debía marcharse. Había hecho más de lo que había prometido a sí misma. Ya no, estaba mirando, era parte del cuadro, y eso podía destruirla. Dio un paso hacia la salida, pero antes de alcanzar las escaleras, una dama se interpuso en su camino. Era joven, hermosa, con un vestido color vino y una sonrisa afilada como navaja. «No te había visto antes. ¿De qué casa vienes?» Isabel tragó saliva. «De Roquefort». El nombre escrito en el sobre que había recibido salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. La mentira la quemó por dentro. «¡Qué curioso!», respondió la dama arqueando una ceja. «Conozco a las Roquefort y ninguna de ellas tiene tu acento, ni tus manos». Isabel bajó la mirada. Sus guantes, aunque limpios, no podían ocultar la forma en que sus dedos estaban marcados por años de trabajo entre espinas y tierra. «¿Cómo te llamas?» «Isabel», respondió bajito. «Isabel de Roquefort». La mujer la examinó con una mezcla de desprecio y diversión. «Te aconsejo, Isabel, que no vuelvas a bailar esta noche. Hay lugares donde las flores no deben crecer», y se alejó. Isabel sintió un nudo en la garganta. El salón, que antes le había parecido mágico, ahora se volvía opresivo, hostil, como si cada mirada fuese una lupa y cada risa un cuchillo. Caminó lo más discretamente que pudo hacia la puerta lateral. Sus zapatos resbalaban levemente sobre el mármol. Nadie intentó detenerla, nadie excepto él. El duque de Avonlea apareció repentinamente frente a ella, como si hubiera surgido de las sombras. Sus ojos, grises y profundos, la observaban con una mezcla de intensidad y desconcierto. «¿Se va tan pronto?» Isabel respiró hondo. «No pertenezco a este lugar». ¿Quién se lo dijo? Todos, con sus miradas, con sus silencios. El duque desvió la vista un instante, como si pesara cada palabra. Luego dio un paso hacia ella. «No me importa de dónde viene, señorita Isabel, pero sí me importa a dónde piensa ir». Isabel levantó la mirada. Por un segundo creyó ver algo más allá del mármol, más allá del deber. Un hombre. «Voy a casa». Y sin esperar respuesta, cruzó las puertas y bajó las escaleras iluminadas por antorchas. El aire fresco de la noche la golpeó en el rostro, devolviéndole algo de control. El corazón aún le latía con fuerza, pero al menos ya podía respirar. El carruaje de las invitadas aún esperaba. Subió sin hablar con nadie, aferrándose a las faldas del vestido como si fuera a deshacerse en cualquier momento. Cuando llegó a la floristería, tía Dolores ya la esperaba en la puerta. No preguntó nada. Solo la abrazó, largo, en silencio. «Te vi desde la ventana».
dijo finalmente. ¿Bailaste con él? Sí, susurró Isabel, pero fue un error, uno que no debo repetir. ¿Y por qué lo fue? Porque ese mundo no me pertenece, tía. Y ahora lo saben, todos lo saben. Al día siguiente, los rumores se habían esparcido como fuego en campo seco. En el mercado, las vendedoras cuchicheaban al verla pasar. Algunos clientes habituales de la floristería comenzaron a cancelar sus encargos. Los nobles no querían ser asociados con un escándalo social, y el escándalo tenía nombre: la impostora del baile. Isabel soportó en silencio. Volvió a usar su ropa sencilla, ató de nuevo su cabello y enterró el vestido azul en lo más profundo del armario. Pero algo en ella había cambiado. No podía fingir que nada había pasado, porque esa noche, entre violines y espejos, alguien la había visto de verdad. Y eso, por más que intentara olvidarlo, ya no se podía borrar. Los días que siguieron al baile fueron los más largos que Isabel recordaba. La floristería, antes llena de aromas dulces y risas suaves, se convirtió en un lugar silencioso, donde los pasos de tía Dolores resonaban como campanadas tristes. Los encargos disminuyeron. Algunos clientes dejaban de pasar. Otros simplemente fingían no verla. Las vecinas bajaban la voz al cruzarse con ella en el mercado, y los niños, que antes se acercaban a pedir pétalos sueltos, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y advertencia, como si fuera parte de una historia mal contada. En las esquinas se repetía la misma frase: la florista que engañó a un duque. Isabel lo soportaba todo sin una lágrima. Había aprendido a ser fuerte desde niña, pero esa fuerza tenía grietas, y en las noches, cuando quedaba sola entre las flores marchitas del taller, esas grietas dolían. Mientras tanto, en el palacio de Avonlea, el duque también sentía el eco de aquella noche, aunque jamás lo admitiría. La marquesa Adela, prometida tácita por presión política, lo visitaba más seguido. Era bella, elegante, de hablar afilado y sonrisa que no llegaba a los ojos. Durante un paseo por los jardines del palacio, tocó el brazo del duque y murmuró: «Dicen que bailaste con una campesina. ¿Fue por lástima o por capricho?» El duque no respondió. Clavó los ojos en una rosa blanca recién florecida y la arrancó sin pensar. «Dicen muchas cosas», fue todo lo que dijo. «Yo no bailo con cualquiera, Avonlea», continuó ella. «Y tú tampoco deberías hacerlo. El pueblo necesita símbolos, no distracciones». Él apretó la rosa entre los dedos hasta que una espina le hirió la piel. «¿Y si el símbolo necesita respirar?». Adela lo miró desconcertada. «¿Desde cuándo te interesan los impulsos?». El duque no respondió. Dio media vuelta y se alejó entre los rosales. Algo lo inquietaba desde aquella noche: la muchacha, su forma de mirar, su silencio, la forma en que su mano encajaba en la suya. No era una simple distracción, era una grieta en su mundo ordenado, y esa grieta se abría más con cada día que pasaba. Una mañana, Isabel encontró un sobre sellado debajo de la puerta de la floristería. Lo reconoció de inmediato: el mismo sello del palacio de Avonlea. Su corazón dio un vuelco. Dentro había una nota breve, escrita a mano con tinta negra. «Señorita Isabel, me gustaría hablar con usted, lejos de ojos ajenos. Hoy, al atardecer. Casa de los Lirios, camino a la colina». Ella dudó. Parte de sí quería romper la carta en 1000 pedazos. Otra parte, más profunda, anhelaba esa conversación desde la noche en que escapó del baile. Al llegar la hora, se puso su vestido más simple, ató el cabello con una cinta beige y salió sin decirle nada a su tía. La Casa de los Lirios era una propiedad antigua, deshabitada desde hacía años, pero aún cuidada por los jardineros del palacio. Un lugar discreto cubierto de trepadoras y árboles altos que bloqueaban la vista desde el camino.
El duque la esperaba allí, de pie, sin capa, sin escolta. Solo él, vestido de gris, con las mangas remangadas y una mirada que ya no era la misma. «Gracias por venir», dijo en cuanto la vio. Isabel se mantuvo a distancia. «¿Por qué me llamó? Porque debía escucharte, y porque no dejé de pensar en ti desde aquella noche». Ella bajó la vista. «No tienes que fingir amabilidad, señor. Sé que fui un error». «No lo fuiste», respondió él firme. «Pero fui cobarde. No te defendí cuando debí hacerlo. Me quedé en silencio porque temí por mi reputación, y con razón», replicó Isabel con una amargura que no pudo ocultar. «Yo no pertenezco a tu mundo. ¿Y tú crees que yo pertenezco al mío?». Ella alzó la mirada. «¿Eres un duque? Soy un prisionero», dijo, y por primera vez su voz tembló. «Cada paso, cada gesto, cada palabra que digo está calculada. Nunca elijo, solo obedezco. Y sin embargo, elegiste bailar conmigo». Silencio. El viento agitó las ramas y un pétalo cayó entre ambos. «Fue el primer acto verdadero que he hecho en años», susurró él. Isabel dio un paso atrás. «No me busques más, por favor. No quiero ser parte de tu culpa, ni de tu prisión». Y se marchó. Esa noche, el duque se quedó solo bajo los lirios marchitos, con la mano herida aún marcada por la espina de la rosa que había arrancado días atrás. Y comprendió que a veces perder algo es la única forma de saber cuánto valía. Pasaron los días, como pasan las estaciones en los jardines olvidados, lentos, silenciosos, grises. Isabel volvió a su rutina con una precisión casi mecánica. Regaba las flores al amanecer, cortaba tallos con manos firmes, preparaba los ramos sin hablar. La floristería se volvió un refugio de sombra, donde la vida continuaba sin color. Tía Dolores, que lo notaba todo, intentaba animarla con pequeños gestos: té caliente en las tardes, dulces caseros, cuentos del pasado. Pero Isabel solo respondía con una sonrisa breve, como si su alma estuviera mirando hacia otro lado. «¿Lo viste, verdad?», preguntó su tía una noche mientras cosía un mantel desgastado. «Al duque». Isabel no respondió de inmediato. Solo siguió trenzando un ramillete de lavanda. «Sí, ¿y qué te dijo?». «Lo que ya sabía, que entre su mundo y el mío hay una puerta cerrada». Tía Dolores suspiró. «No hay puertas que no puedan abrirse, Isabel. Pero hay personas que prefieren quedarse del lado cómodo. En el palacio de Avonlea, la incomodidad crecía como hiedra sobre piedra antigua. El duque, antes disciplinado y meticuloso, comenzó a mostrar grietas. Faltaba a reuniones, respondía con frialdad a los ministros, y lo más alarmante, postergaba el compromiso con la marquesa Adela. Los rumores se esparcieron con rapidez. El duque se ha vuelto errático. Dicen que está enfermo o embrujado. Tal vez aún piensa en la campesina. Adela, irritada, confrontó al duque en uno de los salones del palacio. «¿Qué esperas para anunciar lo nuestro?», preguntó cruzando los brazos. «El rey exige una respuesta. Yo no pienso seguir esperando mientras te consumes en tus pensamientos». Él se mantuvo en silencio, con la mirada fija en la chimenea apagada. «Aún piensas en ella», dijo. «Adela, como una daga». «Nunca dejé de hacerlo». Adela retrocedió un paso, como si no hubiera esperado una confesión tan cruda. Luego rió, pero sin alegría. «Muy bien, entonces elige, Avonlea, tu apellido o un rostro manchado de tierra». Y salió del salón sin mirar atrás. En la aldea, los clientes seguían escasos. Isabel pasaba tardes enteras sin vender una sola flor, pero lo que más le dolía no era la ruina económica, era la forma en que su corazón parecía haberse cerrado, como un botón que nunca llega a florecer. Una tarde, mientras ordenaba macetas,
Vacías, una niña entró a la tienda. Tendría unos 7 años, cargaba una moneda pequeña en la mano y los ojos brillantes de quien cree en cosas imposibles. «Quiero comprar una flor para mi mamá», dijo con timidez. «Está triste». Isabel se agachó a su altura y sonrió por primera vez en días. «¿Y cuál flor crees que la haría sonreír?» La niña señaló una pequeña margarita blanca. «Esa, porque parece que está mirando el cielo». Isabel envolvió la flor con delicadeza y la entregó. «No necesitas pagarme, solo promete cuidarla bien». La niña asintió, feliz, y salió corriendo. Isabel la observó alejarse por la calle empedrada, y en su pecho algo se aflojó. Una semilla de ternura, tal vez. Una grieta en el muro. Esa noche, bajo la luz suave de una vela, Isabel abrió su cuaderno de dibujos, el mismo que había guardado desde niña. Dentro, encontró una página en blanco y comenzó a trazar con lápiz los contornos de un jardín. En el centro había una figura de espaldas, una mujer con un vestido azul rodeada de lirios. Y frente a ella, un hombre sin rostro, alto, inclinado hacia ella, con una mano extendida, dibujó el rostro último, con lentitud, como si al hacerlo lo enfrentara de una vez por todas. Los ojos grises, la mandíbula firme, la tristeza noble. Era él, y con una lágrima cayendo sobre el papel, Isabel susurró para sí misma: «Basta». Cerró el cuaderno. Pero el destino no había terminado con ellos. En las montañas cercanas, un incendio inesperado arrasó parte de los viñedos reales. El duque fue enviado personalmente a evaluar los daños, y la ruta más segura pasaba por la aldea donde Isabel vivía. El carruaje llegó al anochecer, y mientras los sirvientes inspeccionaban el terreno, él bajó y caminó por las calles en silencio. La gente lo miraba con respeto y miedo, hasta que la vio. Isabel, de espaldas, colocaba flores secas en un jarrón frente a su tienda. Él se acercó. «Sabía que volveríamos a cruzarnos», dijo con voz baja. Isabel se volvió lentamente. «Y yo deseaba que no fuera así». El silencio entre ellos era espeso, lleno de todo lo que no se habían dicho. «No vine como duque», dijo él. «Vine como hombre, uno que cometió un error y que aún espera ser perdonado». Ella lo miró fijamente. «No busques mi perdón, búscate a ti mismo, porque yo ya me encontré». Y entró en la tienda sin mirar atrás. El duque quedó solo bajo el cielo morado del crepúsculo, con una certeza dolorosa latiendo en el pecho. Había llegado tarde. La visita del duque fue el último aliento de una historia que, para Isabel, ya se había marchitado. Desde aquel día no volvió a pronunciar su nombre. No dibujó más su rostro. No lloró, más en silencio por las noches. En cambio, volcó su energía en restaurar lo que aún podía florecer: su vida. La floristería nunca volvió a ser lo que era, pero encontró otra forma de respirar. Isabel comenzó a trabajar en los jardines del convento cercano, enseñando a niños huérfanos cómo plantar, regar, esperar. Allí las flores no se vendían, se compartían. A veces, al ver brotar los primeros tallos, los niños aplaudían como si asistieran a un milagro. Y ella sonreía con sinceridad. Tal vez no podía cambiar el mundo, pero podía hacer que una esquina del mundo fuera menos fría. «¿Te duele?», le preguntó una vez Sor María, la hermana mayor del convento, mientras preparaban abono. «A veces», respondió Isabel, «como una astilla que uno se olvida de quitar, pequeña pero constante». «El amor no correspondido no existe, hija, solo el amor incompleto, porque si es verdadero, siempre deja algo». «¿Qué me dejó?». «Valentía». Mientras tanto, el duque se sumergía en una tormenta silenciosa. La presión del Consejo Real aumentaba. La marquesa Adela había partido a la capital con una carta de renuncia y una advertencia.
Si no eres capaz de cumplir tu deber, lo harán otros en tu lugar. El rey, indignado por el escándalo, envió emisarios a Avonlake exigiendo explicaciones. Y la prensa comenzó a especular. El duque del norte pierde el favor del trono. Una florista, la raíz del caos en la nobleza. El fin del linaje Avonlake. En el palacio, los sirvientes caminaban en puntillas. Las reuniones eran breves, frías, cargadas de tensión. Y en medio de todo, él escribía. Cada noche, encerrado en su despacho, el duque tomaba papel, tinta y una pluma vieja y escribía cartas que nunca enviaba. Algunas eran breves, otras extensas, con líneas tachadas, lágrimas secas, palabras que sangraban entre frases. Pensé que podía separarme de ti con la razón, pero fue el corazón el que me desobedeció. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto. Tú fuiste la única que me hizo temblar sin tocarme. Tu nombre es un eco constante en cada rincón de esta casa vacía. Las guardaba todas en un cajón que nadie conocía. Y cada mañana vestía su máscara de duque una vez más. El otoño llegó con hojas secas, cubriendo los caminos de la aldea. Isabel salía cada día al huerto del convento, envuelta en su capa de lana, con las botas manchadas de barro y las mejillas rojizas por el frío. Pero por dentro ya no estaba rota. Se había reconstruido, no desde el olvido, sino desde la aceptación. Lo que vivió no fue una ilusión, fue real, doloroso, hermoso y sobre todo transformador. Una tarde, al regresar del convento, encontró a tía Dolores sentada en el porche con una caja en las manos. Llegó para ti. Era de madera clara, sin remitente, con un lazo azul. Isabel la abrió con cuidado. Dentro había un libro antiguo de botánica, con una nota pegada en la primera página. La letra era inconfundible. No sé cultivar flores, pero quise entender tu mundo. Perdón por llegar tarde. Isabel sostuvo el libro contra su pecho. No lloró, no sonrió, solo cerró los ojos y respiró. En la capital, las noticias corrían como fuego en papel viejo. El duque de Avonlake había rechazado públicamente el matrimonio con la marquesa Adela. Había cedido privilegios políticos, renunciado a cargos honoríficos, incluso rechazado un puesto en el consejo del rey. Y la frase que pronunció ante la corte, aunque breve, se volvió leyenda. Prefiero caminar con los pies sucios por amor que vestir botas limpias por deber. Fue escándalo, fue libertad, y fue el principio del fin de su vida como la conocía. Esa noche, en la aldea, Isabel regresó al lugar donde todo había comenzado, la floristería. El salón estaba oscuro, pero aún olía a lavanda. Encendió una vela y buscó al fondo de un armario una caja enterrada en telas. Sacó el vestido azul, lo extendió sobre la mesa, y por primera vez desde aquella noche volvió a tocarlo sin miedo. Las noticias llegaron a la aldea como relámpagos cruzando un cielo despejado. El duque de Avonlake renunció a su título. El linaje se rompe tras siglos de nobleza. El hombre que eligió el amor sobre el poder. Isabel leyó los titulares desde el puesto de periódicos en el mercado, con las manos levemente temblorosas. No compró ningún ejemplar. No necesitaba leer los detalles. Lo comprendía todo con una sola frase. Él había elegido, pero no la buscó. No hubo cartas ni visitas, solo silencio. En el convento, Sor María le tomó las manos mientras sembraban brotes de lavanda en la tierra fresca. ¿Todavía lo esperas? No, respondió Isabel con sinceridad. Ya no. ¿Y si regresa? Entonces encontrará a una mujer distinta, más firme, más completa. Yo ya no soy la misma de antes. Sor María asintió con ternura. A veces, hija, las personas necesitan perderlo todo para entender
¿Qué es lo que realmente valía? En la capital, el duque ya no era llamado duque, solo Avonlea. O para los más cercanos, simplemente Alexander se había retirado a una antigua propiedad heredada de su madre, lejos de las reuniones políticas y del juicio de la corte. Allí caminaba por los campos, escribía cartas que nunca enviaba y restauraba una vieja casa de jardinería que su madre había amado en su juventud. Él mismo cavaba la tierra, plantaba sin ayuda, aprendía a regar, a cuidar, a esperar. Nunca tuve paciencia para las flores, decía al jardinero anciano que lo guiaba, hasta que conocí a una. Una tarde, mientras ordenaba viejos objetos en la biblioteca de la finca, encontró el broche que Isabel había usado aquella noche en el baile, un lirio de metal con pequeñas piedras claras. No recordaba haberlo guardado, lo sostuvo entre los dedos como si quemara, y comprendió que no podía seguir esperando que el destino hiciera su parte. Tenía que buscarla. En la aldea, Isabel continuaba restaurando la floristería paso a paso. Tía Dolores, aunque más frágil, la ayudaba con pequeños arreglos. A veces, los niños del convento venían a recolectar flores y a escuchar sus historias. Una tarde, mientras cuidaba un cantero de narcisos, escuchó un murmullo inusual en la plaza, un caballo solitario, un jinete desmontando, pasos decididos. Su corazón, que había estado en calma durante semanas, dio un salto involuntario. Lo sintió antes de verlo, pero no se dio vuelta. No todavía. Alexander llegó hasta la floristería. No traía escoltas, ni capa. Solo él, con las botas cubiertas de barro y una pequeña cicatriz en la mano derecha. La puerta estaba entreabierta. Entró en silencio. El campanillo colgado del marco sonó con suavidad. Isabel lo vio. Estaba de pie detrás del mostrador, con una tijera de podar en las manos. Durante un largo segundo no dijeron nada, hasta que él habló. No traje flores, porque nunca podría enseñarte algo que ya conoces mejor que nadie. Isabel desvió la mirada. Una parte de ella deseaba huir. Otra quería escuchar cada palabra. Escuché lo que hiciste, dijo al fin. Renunciaste a todo. No lo hice por ti, respondió él. Lo hice por mí, porque vivir sin verdad es una forma lenta de morir. ¿Y tu verdad me incluye? Alexander respiró hondo. Mi verdad comienza contigo y termina donde tú decidas. Silencio. No, vine a pedirte nada, continuó. Solo quería mirarte sin títulos, sin máscaras y decirte, gracias, porque gracias a ti soy libre. Por primera vez, Isabel dejó la tijera sobre la mesa y caminó lentamente hacia él. Sus ojos ya no eran los de una muchacha herida, eran los de una mujer. Te costó llegar, demasiado, susurró él. Y ahora, esperaré. ¿Cuánto? El tiempo que sea necesario. Alexander se marchó sin tocarla, pero al salir dejó sobre el mostrador una pequeña caja de madera. Isabel la encontró más tarde, ya con el atardecer tiñendo de cobre las paredes. Dentro había un sobre y un puñado de semillas azuladas. Abrió la carta. Dicen que estas flores solo brotan en invierno, que necesitan del frío para mostrar su verdadera forma. Como yo. Te esperaré donde florezcan los imposibles. Alexander. Isabel. Cerró los ojos, con el corazón lleno de algo que no era tristeza, ni esperanza. Era algo más profundo, una certeza que aún no tenía nombre, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin dolor. El invierno comenzaba a abrazar la aldea con dedos fríos y niebla temprana. Las hojas secas cubrían los caminos y las flores más delicadas se recogían hacia sí mismas, como si supieran que debían resistir el silencio de la estación. Isabel observaba las semillas sobre su mesa desde hacía días, pequeñas, azuladas, de una especie que nunca había cultivado.
Dicen que estas flores solo brotan en invierno, decía la carta. Había leído esa línea tantas veces que ya no sabía si le pertenecía a su memoria o a su piel. Una mañana sin explicación, preparó una pequeña bolsa de viaje. Metió dentro algunos libros, un par de mudas limpias y el sobre con las semillas. No dijo nada a tía Dolores más que una frase. Volveré pronto. No hubo preguntas, solo un abrazo apretado y una mirada que lo entendía todo sin palabras. El viaje fue silencioso. Las ruedas del carruaje crujían sobre el camino de tierra endurecida. Los árboles parecían inclinarse a su paso como viejos centinelas que reconocen una historia que aún no ha terminado. Al llegar al portón de la propiedad, Isabel bajó con el corazón latiendo fuerte, pero en calma. La casa era más pequeña de lo que había imaginado. Sencilla, de piedra clara y ventanas amplias, rodeada de árboles desnudos y enredaderas que ya comenzaban a brotar. La puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente. Nadie respondió. Entró. El interior olía a madera nueva y tierra húmeda. Había herramientas de jardinería sobre la mesa, libros abiertos, cuadernos con dibujos de flores. Un abrigo colgaba junto a la entrada. La chimenea estaba encendida. Sabía. ¿Que vendrías?, dijo una voz desde el fondo. Alexander apareció desde la cocina con las mangas arremangadas y un poco de harina en las manos. ¿Estás cocinando?, preguntó ella sorprendida. Intentando, respondió él sonriendo. No garantizo que sobrevivas. Ella soltó una risa breve, inesperada. No vine por flores ni por cartas, dijo entonces seria. Vine porque algo en mí necesitaba ver qué había florecido aquí. Alexander asintió, sin acercarse. ¿Quieres ver el jardín? Salieron por la puerta trasera. El viento era frío, pero no cortante. Avonlea la condujo por un sendero de 1901, piedra que serpenteaba entre arbustos recién podados. A medida que caminaban, el paisaje fue transformándose. Y entonces lo vio. Un terreno amplio, dividido en pequeñas secciones, cada una con una placa de madera grabada a mano. Había lirios, narcisos, violetas, campanillas, azafranes. No era un jardín de exhibición. Era un jardín de significados. Cada sección llevaba una palabra, tiempo, fuerza, silencio, volver. En el centro, una parcela vacía rodeada por piedras blancas con una única palabra escrita en un letrero de hierro. Imposibles. Isabel se detuvo frente a ese espacio. Aún no he plantado nada aquí, murmuró Alexander a su lado. No sabía qué tipo de flor resistiría. Ella sacó el sobre de su bolso. Tal vez estas. Abrió la palma y le mostró las semillas. Él las tomó con delicadeza. Luego, sin decir palabra, ambos se arrodillaron junto al cantero. La tierra estaba fría, pero fértil. Juntos cavaron pequeños huecos, colocaron las semillas y cubrieron cada una con paciencia. No hubo promesas, ni besos, ni lágrimas, solo manos sucias y corazones limpios. Al regresar a la casa, Alexander le ofreció té caliente en una taza despareja. Ella aceptó. Se sentaron frente a la chimenea en silencio. No sé en qué momento empezó todo esto, dijo. Ella. Tal vez en el baile, respondió él. Tal vez antes, cuando aún no sabíamos que nos estábamos buscando. Él la miró, no con la ansiedad del que espera una respuesta, sino con la paz del que acepta lo que llegue. Puedes quedarte, dijo. No como invitada, no como promesa, solo como tú. Isabel no respondió. Solo se recostó en el sillón con las piernas recogidas y cerró los ojos. Por primera vez sentía que estaba exactamente donde debía estar. Y mientras la noche envolvía, la finca, en el jardín, las semillas esperaban como ellos, porque hay amores que no nacen en primavera.
nacen en invierno, donde florecen los imposibles. Las semanas siguientes no trajeron confesiones, ni declaraciones de amor. Trajeron algo más difícil, más íntimo, rutina. Isabel se quedó en la casa sin fecha de partida. No hablaban de eso. Tampoco lo necesitaban. Cada mañana, ella se despertaba, antes del amanecer, bajaba en silencio y preparaba infusiones de hierbas mientras Alexander dormía en la habitación contigua, con la puerta entornada. Le gustaba escuchar su respiración tranquila mientras el vapor de la tetera comenzaba a silbar. Cuando él despertaba, ya encontraba la mesa puesta. Pan rústico, frutas, una mermelada que ella había traído de la aldea. Él no decía gracias. Ella no respondía con sonrisas, pero ambos sabían que ese silencio era un pacto. Después del desayuno, cada uno seguía su camino. Alexander trabajaba en el jardín, cavando, plantando, reordenando. Isabel reorganizaba la pequeña biblioteca, tejía mantas nuevas, restauraba muebles viejos con herramientas prestadas. Por las tardes compartían tareas. A veces sembraban juntos, otras cocinaban, aunque Alexander insistía en dejar la sal para el final y ella siempre la añadía antes. Una noche, al servir la sopa, él dijo en voz baja: «Hoy no sabe a desastre». «Entonces no fui yo», respondió ella, sin mirarlo, y ambos rieron por primera vez desde que vivían bajo el mismo techo. Poco a poco, la casa cambió. La ventana de la sala ahora tenía cortinas verdes que Isabel cosió a mano. Las estanterías estaban llenas de frascos con especias y flores secas. En la chimenea, un ramo de narcisos silvestres resistía el frío, y junto a la puerta, colgado de un clavo oxidado, apareció un cartel de madera pintado a mano. «Aquí no hay títulos, solo raíces». Una tarde, mientras caía una lluvia fina, Isabel bajó con una caja entre las manos. Alexander estaba reparando la cerca trasera, cubierto de barro hasta las rodillas. «¿Tienes un momento?» Él se limpió las manos en un trapo y asintió. Abrió la caja y le mostró algo envuelto en tela. Un cuaderno, antiguo, usado. «Es mío», dijo ella. Lo usaba para dibujar cuando no tenía a quien contarle lo que sentía. Alexander lo tomó con delicadeza y lo hojeó. Había flores trazadas a lápiz, rostros inacabados, frases sueltas como pensamientos al borde del desborde. Hoy dolió, menos. El amor también se escribe sin respuesta. Bailé una vez, pero mi corazón no sabe si fue un sueño. El silencio pesa cuando no tiene destino. Él cerró el cuaderno. «Gracias por mostrarme esto. No lo hice para que agradezcas», respondió ella. «Lo hice para que entiendas por qué a veces callo». Alexander no dijo nada. Solo acarició la cubierta del cuaderno y la guardó con respeto. «Lo cuidaré». Esa noche, Isabel no bajó a cenar. Estaba agotada. El alma, no el cuerpo. Alexander preparó sopa solo. No sabía si ella la comería, pero la dejó en la puerta de su habitación. No golpeó, no esperó, solo dejó la bandeja y se marchó. Isabel abrió la puerta al cabo de un rato. El vapor aún subía. La sopa tenía demasiada sal, pero estaba caliente, y eso era todo lo que necesitaba. Al día siguiente, al despertar, Alexander encontró sobre la mesa un pequeño frasco con flores secas y una nota escrita con letra firme. «Cuando sepas cómo cuido las flores, entenderás cómo puedo cuidar un corazón». El jardín seguía creciendo. Las semillas azules aún no brotaban, pero los brotes de esperanza comenzaban a asomar. Las mañanas eran más claras, las palabras más suaves, los gestos más íntimos. Una noche, mientras limpiaban la cocina, Alexander le ofreció su abrigo. Ella se lo puso por encima de los hombros, y por un instante sus dedos rozaron los de él. Isabel se detuvo.
Lo miró. No había fuego, ni urgencia. Solo la verdad muda de dos almas que ya no necesitaban máscaras. Alexander habló en voz baja. A veces me da miedo tocarte, como si fueras a desaparecer. Y a mí, dijo ella, me da miedo que no lo hagas. No hubo beso, ni promesa, solo una pausa, una respiración compartida y la certeza de que por fin algo estaba creciendo entre ellos, no lo que fueron, ni lo que soñaron, sino lo que estaban construyendo, día por día, raíz por raíz. El invierno no se había ido, pero algo en el aire anunciaba un cambio. No era visible, ni siquiera audible. Era una sensación, como si la casa respirara. Distinto. Una mañana, Isabel salió al jardín antes del amanecer. El cielo aún era violeta y las sombras se extendían como sábanas sobre la tierra húmeda. Caminó descalza entre los senderos, dejando que el rocío mojara sus pies. Cuando llegó al cantero de los imposibles, se detuvo y lo vio. Un brote azul, pequeño, frágil, apenas una chispa de color en la tierra gris. Se arrodilló con el corazón palpitando como si fuera el suyo el que acababa de abrirse. Rozó con los dedos los pétalos suaves, casi transparentes, y sonrió. No era solo una flor, era una respuesta. Ese día no dijo nada. Preparó el desayuno como siempre. Barrió el suelo del porche, ayudó a Alexander a mover unas macetas, pero él lo notó. ¿Qué cambió?, preguntó mientras se secaban las manos en la cocina. Nada, respondió ella sin levantar la vista. O tal vez todo. Él se acercó un paso. ¿Fuiste al jardín? Sí. ¿Y? Tienes que verlo tú. Esa noche, cuando el sol cayó, detrás de las colinas, Isabel lo llevó de la mano hasta el centro del jardín. No era un gesto romántico, era un acto simple, pero íntimo, como si dijera, acompáñame a lo que importa. Frente al cantero, Alexander se detuvo. Vio el brote azul, y luego otros dos, apenas visibles, como puntos de luz tímidos en medio de la tierra. No dijo nada, solo se agachó junto a ella. Pensé que no crecerían, murmuró. Yo también. Pero algunas cosas no preguntan, solo florecen. Él la miró. La luz del crepúsculo bañaba su rostro con tonos dorados y fríos al mismo tiempo. Tenía los cabellos algo revueltos por el viento y las mejillas rosadas por el frío. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni protección. Solo ella. ¿Puedo hacerte una pregunta?, susurró Alexander. Sí. ¿Te dolió? ¿Qué? Esperarme. Isabel cerró los ojos un segundo. Luego los abrió y lo miró directamente. Dolió crecer sin saber si era por algo o por nadie. Pero ahora sé que era por mí. Alexander asintió como si esas palabras fueran la última piedra que debía soltar. Entonces, sin más aviso, se inclinó. No con urgencia, ni deseo, sino con la ternura de quien no espera nada, pero da todo. Sus labios rozaron los de ella como una caricia apenas audible, un roce, un temblor, una promesa que no necesitaba lenguaje. Isabel no retrocedió. Correspondió con la misma suavidad, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Sus manos se encontraron entre la tierra, todavía húmedas por haber tocado las flores. El beso duró poco, pero fue eterno. Al separarse, no se dijeron nada. No hacía falta. Caminaban de regreso a la casa cuando Alexander rompió el silencio. ¿Esto cambia algo? No, respondió Isabel sonriendo. Solo confirma lo que ya sabíamos. ¿Y qué sabíamos? Ella se detuvo en el umbral de la puerta. Que hay flores que no nacen en primavera, sino cuando el invierno ya no asusta. Esa noche la casa no olía a humo ni a pan caliente, olía a azul. Al día siguiente, Alexander talló una nueva palabra.
en la madera del cantero, valentía, y la plantó justo al lado de los imposibles. El sonido de los cascos de caballo retumbó en la colina a media mañana. Isabel estaba en el jardín, con las manos en la tierra y el corazón en calma, cuando vio acercarse una figura montada, vestida con el verde profundo de los mensajeros, reales. Alexander salió al porche sin urgencia, pero su expresión cambió apenas reconoció el sello en el hombro del jinete. La corte. El hombre desmontó, inclinó levemente la cabeza y le tendió un sobre grueso, con bordes dorados y cera, roja grabada con el escudo real. Mensaje directo del Consejo de Honor, señor. Alexander lo tomó sin abrirlo de inmediato. El mensajero saludó y partió sin más palabra. Isabel se acercó en silencio, secándose las manos con el delantal. ¿Lo vas a leer? Él asintió y rompió el sello con los dedos firmes. La carta decía: al honorable Alexander de Avonlea, el Consejo de Honor, bajo voluntad de su Majestad, ha decidido concederle el derecho de una despedida formal. En virtud de su linaje, sus años de servicio y su renuncia voluntaria al título, se le extiende una invitación al baile de transición, a celebrarse en Palacio el día 12 del próximo mes. Su presencia, si acepta, será reconocida como cierre oficial de sus deberes como noble. Se le concede el privilegio de presentarse con un acompañante, sin importar título ni procedencia, como símbolo de su nueva vida. Atentamente, Consejo de Honor Real. Alexander guardó la carta sin decir nada. Isabel lo observaba. ¿Lo harás? No lo sé, respondió él mirando el horizonte. No sé si es una trampa disfrazada de cortesía o una ofrenda sincera. ¿Y si es ambas? Él la miró. ¿Vendrías conmigo? Ella dudó solo un instante. Si tú vas, yo voy. En los días siguientes la casa volvió a llenarse de preguntas mudas. Alexander ensayaba respuestas frente al espejo. Isabel escribía y rompía cartas que no sabía a quién dirigir. Ambos sabían que la corte no era un salón cualquiera. Era el lugar donde una vez comenzó el abismo, pero esta vez no eran los mismos. Una tarde, Alexander apareció con una caja de terciopelo azul en las manos. «No es un regalo», dijo. «Es una pieza de nuestra historia». Ella la abrió con cuidado. Dentro estaba el mismo broche de lirio que había perdido la noche del baile meses atrás. Lo guardé, sin saber por qué. «Ahora sabes», dijo Isabel, y lo sostuvo con fuerza. Preparar la ropa para el baile no fue fácil. No tenían modistas, ni joyas nuevas, ni carruaje con emblema. Pero tenían algo más raro: verdad. Sor María envió un vestido de lino perla que había sido donado al convento. Isabel lo ajustó a mano, agregando flores bordadas en hilo azul en el dobladillo. Alexander encontró su antiguo traje gris, lo limpió con cuidado y le quitó las medallas. Solo dejó el pañuelo, con su inicial ya descolorido por los años. «¿Estás nerviosa?», preguntó él mientras se peinaban frente al espejo del salón. «No, estoy lista. Yo también». El día del baile, el cielo amaneció cubierto de nubes violetas. Partieron en un carruaje modesto, sin escolta. Durante el trayecto, ninguno habló, pero sus manos se buscaron bajo la manta. El silencio era tenso, sí, pero también cargado de propósito. Cuando llegaron al palacio, el portón de hierro se abrió como una boca de recuerdos. Isabel lo miró con una mezcla de reverencia y desafío. «Esta vez entro de la mano correcta», murmuró. Alexander sonrió, «y yo con el corazón en el lugar correcto». El vestíbulo estaba lleno de luces, tapices, aromas florales, pero al entrar el murmullo se hizo inmediato. «¿Es ella, la florista? ¿Él se atreve a traerla? Después de renunciar, ¿vuelve con ella?» Isabel mantuvo la cabeza en alto. Alexander se detuvo un momento. Luego la tomó de la mano, la colocó en su brazo y caminó hacia el centro del salón.
Yapadino. Miradas caían como cuchillos, pero sus pasos eran firmes. Cuando la orquesta comenzó a tocar, él no esperó. La invitó a bailar, y esta vez no hubo escándalo, ni rumores, solo aplausos suaves, como lluvia cayendo sobre piedra, porque incluso los muros más rígidos saben cuándo ceder. Al terminar la pieza, Alexander se inclinó hacia Isabel y susurró: «Esta vez ya no hay máscaras». Ella respondió, con los ojos brillando: «Esta vez es real». Las imágenes del baile no tardaron en recorrer el reino. Los periódicos, que antaño se llenaban de rumores venenosos, esta vez publicaron una fotografía clara, tomada desde un balcón alto. Alexander, Isabel danzando bajo los candelabros del Palacio Real, él con traje sobrio, ella con un vestido sin joyas, pero con flores bordadas en la falda. El título fue simple, pero poderoso. Donde hubo títulos, hoy florece la verdad. Los primeros días después del baile fueron silenciosos. La casa volvió a su ritmo habitual. Las tareas, el jardín, los desayunos compartidos sin palabras, pero fuera de esas paredes, algo se movía. Lento, pero real. Una mañana, un mensajero dejó una cesta frente a la puerta. Dentro había frutas, una botella de vino artesanal y una carta escrita a mano. No todos los nobles somos ciegos. Gracias por recordarnos que la dignidad no depende del apellido. Condado de Bressan. Días después llegaron flores. Luego, una invitación para inaugurar una biblioteca comunitaria en el norte. Y más tarde, una nota del convento. Los niños preguntan por las flores azules. ¿Podrías contarles cómo florecen los imposibles? Isabel guardó cada mensaje en una caja, no por nostalgia, sino porque sabía que a veces los ecos se convierten en raíces. En la aldea, las miradas hacia Isabel ya no eran de sospecha, eran de respeto tímido. Y en algunos casos de admiración. Tía Dolores recibía visitas de mujeres que preguntaban cómo se hace para criar a alguien con tanta entereza. Y la vieja florista con voz lenta respondía, dejándola florecer a su manera. Una tarde, mientras ambos arreglaban el huerto, Alexander levantó la mirada y dijo: «Nos están escuchando. Lo sé. Y nos están mirando. También lo sé. ¿Te incomoda?» Isabel se agachó para tocar la tierra húmeda. «Antes me asustaba, ahora solo me cuido de no pisar las raíces». Alexander sonrió. «¿Y si alguien nos pide que contemos nuestra historia? Entonces la contaremos, pero no desde el palacio, desde aquí, donde comenzó de verdad. Fue así como nació la idea. No fue un plan, ni un proyecto, fue una intuición compartida. Transformar la casa, abrir las puertas y enseñar. Los primeros en llegar fueron niños del pueblo. Luego, mujeres que querían aprender a cultivar. Después, viajeros curiosos. Y finalmente, nobles jóvenes que ya no se conformaban con fiestas y promesas vacías. La casa se convirtió en un espacio vivo, con olor a té, a tierra, a libros abiertos y manos manchadas. El jardín, antes íntimo, ahora tenía senderos y bancos para conversar. Las flores azules crecían en su propio cantero, con un cartel sencillo: «Aquí florecieron los imposibles». Una mañana, mientras servían té a un grupo de visitantes, una niña pequeña tiró del vestido de Isabel. «Tú eres la florista del baile». Isabel se agachó, le sonrió y respondió: «Soy la mujer que una vez creyó que no tenía lugar. Y ahora tengo un jardín entero». Esa noche, mientras cerraban las ventanas y apagaban las velas, Alexander se detuvo en el umbral de la cocina. Isabel lavaba los últimos platos, tarareando una melodía antigua. Él la observó, como si la viera. «Por primera vez, todo cambió», dijo. «Sí, ¿te arrepientes?» Isabel se secó las manos, caminó hasta él y apoyó la cabeza en su pecho.
Me arrepiento de no haber creído antes que era posible. Alexander la rodeó con los brazos. Entonces empecemos algo nuevo. ¿Qué? Él besó su frente. Lo que venga después de florecer. Y en el silencio compartido de aquella noche, algo más comenzó a crecer. Sin nombre, sin título, pero con raíces tan profundas que ningún invierno podría arrancarlo. El sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, tiñendo de cobre los campos que rodeaban la colina. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de voces, risas, pasos apresurados y aromas dulces escapando por las ventanas. Isabel había pasado la semana organizando cada detalle. Alexander se encargó de construir mesas de madera, colgar faroles y arreglar los caminos con piedras claras traídas del río. No era una fiesta aristocrática, era algo más sagrado, un agradecimiento. La invitación, escrita a mano y entregada en cada puerta de la aldea, decía: «Estás invitado a celebrar el florecer de una nueva tierra». No necesitas título, solo ganas de compartir. No había nombre oficial para el evento, pero todos comenzaron a llamarlo la Cena de los Imposibles. Desde temprano, los vecinos comenzaron a llegar. Algunos traían panes, otros frutas, flores, quesos. Nadie vino con las manos vacías y nadie preguntó a quién debían impresionar, porque en esa casa ya no se buscaba aprobación, solo conexión. Isabel vestía un vestido largo color tierra, con mangas amplias y flores bordadas en azul oscuro, el cabello suelto, ligeramente ondulado y un broche de lirio prendido al pecho. Su sonrisa no era brillante, era tranquila, como quien finalmente se sabe en casa. Alexander vestía simple, camisa blanca arremangada, pantalones gastados y botas limpias. No necesitaba más. Juntos, caminaban entre los invitados, saludando con la calma de quienes ya no tenían que demostrar nada. Los niños corrían entre los canteros. Las mujeres se sentaban en bancos hechos a mano, tocando las flores como si fueran libros abiertos. Los hombres observaban la estructura de la casa, sorprendidos de cómo algo tan sencillo podía ser tan lleno de vida. Una anciana se acercó a Isabel y le dijo en voz baja: «Gracias por no haberte ido cuando el mundo te empujó, Isabel». Tomó su mano. «Gracias por no cerrar la puerta cuando volví». La cena comenzó con velas encendidas sobre tablas de madera y platos compartidos. No hubo discursos, solo un silencio natural que precedió a una canción entonada por un joven del convento. Y después vino la danza. Pero esta vez, Isabel no estaba al margen, ni esperando que alguien la sacara a bailar. Fue ella quien, sonriendo, tomó la mano de Alexander y lo llevó al centro del patio iluminado. Los demás se apartaron suavemente, y cuando la música comenzó, bailaron, no como en el salón real, sino como quienes ya no necesitan aplausos, solo latidos. Mientras giraban, despacio bajo las luces, una niña pequeña se acercó corriendo a Isabel y le entregó una flor blanca. «Para ti y para el bebé». El silencio cayó como una pluma. Alexander se detuvo, Isabel también. Todos los ojos se dirigieron a ella. No hubo rubor, ni negación, solo una sonrisa que iluminó más que todas las velas juntas. Isabel se agachó, tomó la flor y besó la frente de la niña. «Gracias, cielo. Sabes ver cosas que aún no han sido dichas». Alexander tomó su mano. La miró con una mezcla de asombro, emoción y ternura infinita. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde que la tierra me huele diferente», respondió ella. Él no dijo nada, solo apoyó su frente sobre la de ella, en medio del patio, bajo los faroles, mientras todos observaban en silencio. Esa noche, cuando la última vela se apagó y los invitados regresaron a sus casas, Isabel y Alexander se sentaron en la entrada de su hogar, los pies descalzos, las manos entrelazadas y una luna llena que parecía vigilarlos desde lo alto.
¿Lo imaginaste alguna vez?, preguntó él. Nunca así, susurró ella. Siempre soñé con algo grande, y esto es pequeño, pero me llena más que cualquier palacio, porque no está hecho de mármol, está hecho de nosotros, y allí, donde una vez no había más que tierra seca y silencio, ahora crecían flores azules, mesas compartidas, pasos descalzos y una semilla nueva latiendo bajo el vestido de una mujer que ya no se sentía fuera de lugar. El jardín de los imposibles ahora era hogar. El invierno se despidió sin hacer ruido. Las últimas nieves se derritieron sobre los tejados y los narcisos comenzaron a asomar tímidamente entre las piedras del sendero. En el jardín, las flores azules se abrían sin prisa, como si supieran que ya no eran símbolo de lo imposible, sino de lo inevitable. Dentro de la casa, el silencio no era frío, era expectante, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Isabel caminaba con lentitud por el pasillo de madera, una mano sobre el vientre redondo, la otra apoyada en la pared para equilibrarse. Sus pasos eran suaves, pero firmes. No había miedo en sus ojos, solo profundidad. Alexander la seguía de cerca, sin interferir. Aprendió, durante esos meses, que el amor también era saber cuándo acompañar sin dirigir. Habían preparado todo, con cuidado, mantas limpias, agua caliente, velas encendidas y la presencia serena de Sor María, que había venido desde el convento al recibir la carta de Isabel. «¿Estás lista?», le dijo la hermana, tomándole el rostro entre las manos. «¿Y ella también?». «¿Ella? Sí», sonrió la mujer. «A veces la tierra susurra cosas antes de que broten. El trabajo de parto fue largo, pero no doloroso. Fue como una marea que sube, como una semilla abriéndose paso. Las horas pasaron entre respiraciones pausadas, silencios profundos y el sonido de la madera crujiendo con el viento». Alexander no se movió de la puerta. No preguntó, no interrumpió, solo rezaba en silencio, no con palabras, con gratitud, y entonces se oyó el llanto. Al principio tenue, luego fuerte, como un llamado antiguo, como si la vida dijera: «Estoy aquí». Sor María abrió la puerta suavemente. «¿Quieres conocer a tu hija?». Alexander no respondió, solo caminó. Sus pasos eran los de un hombre que acababa de cruzar un océano. Entró en la habitación y la vio. Isabel, con el rostro bañado en sudor y luz, sostenía en brazos a un ser diminuto, envuelto en una manta blanca. Sus ojos estaban cerrados, pero su pequeño puño estaba alzado, como saludando al mundo. Alexander se arrodilló junto a la cama. «Es perfecta», susurró. «Tiene tus manos», respondió Isabel, acariciando los dedos de la niña. «¿Y su nombre?». «Isabel». Lo miró y sin dudar dijo: «Lina». Él parpadeó. No era un nombre común, pero sonaba a raíz, a flor, a fuego silencioso. «Por la linaria», explicó ella. «Una flor que nace en suelos duros, pero florece igual». Alexander la besó en la frente. «Entonces que el mundo se prepare, porque Lina va a crecer donde otros se marchitan». Durante los días siguientes, la casa se llenó de aromas nuevos: leche tibia, pétalos secos, sueño fresco. Los visitantes llegaban de a poco. Todos entraban en silencio, como si comprendieran que algo sagrado habitaba allí. La primera en llegar fue una niña del pueblo, que había traído flores al jardín meses atrás. «¿Puedo verla?». Isabel la dejó acercarse. La niña la miró dormir y murmuró: «Se parece a una flor que aún no conozco». Al atardecer, Alexander salió con Lina en brazos hasta el centro del jardín. El viento movía las ramas suavemente. Él se sentó en el pino les Intoes, banco junto al cantero de los imposibles, y colocó a la bebé sobre su pecho. «Aquí es donde empezó todo», le susurró.
Aquí tu madre me enseñó a dejar de tener miedo. La pequeña abrió los ojos, azules, como los pétalos que los rodeaban. Isabel apareció en el umbral, envuelta en una manta, y los observó desde lejos. Sabía que esa imagen quedaría grabada en su alma para siempre. Un hombre antes noble, ahora padre, una florista antes invisible, ahora raíz de una familia, y en el medio, esa niña, su flor más fuerte. Esa noche, cuando la luna subió alta sobre la colina, Isabel escribió una frase en su cuaderno, el mismo donde antes dibujaba soledad. No florecí por amor, florecí por creer, y al final el amor me encontró florecida. 5 años después, el jardín ya no era el mismo. Los senderos estaban cubiertos de grava blanca, los bancos eran más numerosos, y una pérgola de madera se alzaba en el centro, decorada con enredaderas y faroles de vidrio soplado. Allí, cada tarde, se reunían niños, viajeros, madres jóvenes y hombres cansados del ruido del mundo. El cartel a la entrada ya no decía solo, aquí florecieron los imposibles. Ahora decía, aquí siguen floreciendo. Lina corría descalza, entre los canteros, con el cabello oscuro suelto, una capa pequeña de lino claro y una flor azul prendida al hombro. No hablaba mucho. Prefería escuchar, tocar, hundir las manos en la tierra y preguntarle cosas al viento. «¿Esta flor, cómo se llama, mamá?», preguntaba con frecuencia. «Depende de cómo la mires», decía Isabel, siempre con las manos en algo. Para algunos es una campanilla, para otros un consuelo. Para ti, y puede ser lo que tú quieras. Lina anotaba los nombres en un cuaderno de tapas gastadas, uno que había sido de su madre. Alexander había envejecido bien, no por las arrugas, sino por la calma en los ojos. Ya no era el duque, ni siquiera el señor Alexander, ahora todos lo llamaban el jardinero silencioso. Pasaba las mañanas enseñando a niños cómo cuidar semillas. Les hablaba de estaciones, raíces, paciencia, y nunca olvidaba decir una frase: una flor que se fuerza, muere, una flor que se espera, cambia todo. Isabel no necesitaba presentación. Era la mujer que había bailado con el poder. Y luego se fue con el amor. La florista que nunca dejó de oler la tierra. La madre que aún preparaba té de lavanda para los recién llegados. Su historia se había contado en canciones, en libros, en voces de abuelas que susurraban a sus nietos: «Sí, niña». Hubo una vez una mujer que floreció donde nadie creía que crecería nada. Aquel día, el jardín celebraba su 5º aniversario como escuela abierta. Habían llegado familias de pueblos vecinos, antiguos nobles que ya no querían vivir entre mármol, poetas sin techo y curanderas del campo. En el centro de la pérgola, Lina colocó su cuaderno sobre un atril. «¿Puedo leer algo?», preguntó con voz clara. Isabel y Alexander se miraron, emocionados. Nadie lo sabía, pero Lina había estado escribiendo en secreto. La niña abrió el cuaderno y leyó: «Me llamo Lina. Nací en una casa de madera, entre flores azules. No, recuerdo la nieve, pero me dicen que la esperé mucho. Mi mamá me enseñó a mirar sin miedo. Mi papá me enseñó a quedarme en silencio cuando el mundo grita. Y yo aprendí a nombrar flores que aún no existen. Este jardín no es solo tierra, es historia, es promesa, y yo quiero ser la próxima en cuidar lo que no se ve». El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, sagrado. Alexander se acercó, la tomó en brazos y la abrazó sin decir nada. Isabel los envolvió a ambos con sus manos firmes, y todos los presentes supieron, sin que nadie lo dijera, que habían presenciado algo que no se olvida. Esa noche, al apagar las luces, Lina dejó una flor azul sobre el cuaderno de su madre. Isabel la encontró horas después, junto a ella, un papelito doblado con letra infantil. «Para ti que floreciste primero,
Te amo, Lina. Y así, en el lugar donde una vez nadie creía que podía nacer el amor, ahora nacían generaciones enteras. No había trono, ni aplausos, ni escudos reales, solo una casa de madera, un jardín, lleno de nombres, y una pequeña florista que un día bailó con un duque y decidió que su lugar en el mundo sería donde nacen las cosas que nadie cree posibles. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que no pertenecías o que tu voz no era suficiente, recuerda esto: hasta la flor más frágil puede abrirse entre piedras si alguien la cuida con verdad. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu momento favorito de esta historia? ¿Y qué flor te representa hoy? Suscríbete a Tiempos Dulces para seguir descubriendo historias que florecen donde nadie espera, porque aquí creemos en los imposibles.